Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Estamos de vuelta con este su espacio A Primera Hora. Gracias por seguir con su sintonía. Y aunque comentamos... Estamos contentos. ¿Tú qué es lo que te pasa? Tengo un amigo aquí, o varios amigos, porque llegó aquí acompañado de otros amigos. Pero aunque nosotros comentamos el discurso del presidente ayer, creo que una de las partes más importantes del día fue una respuesta muy emotiva y bien centrada que dio el Partido de la Liberación Dominicana. Y la dio nada más y nada menos que su secretario general, Johnny Pujols. Y está aquí con nosotros el ingeniero Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y Buenos miembro días, del comité Johnny. político. Caramba. Buenos días. Hacía falta aquí en este espacio, pero cayó perfecto el día de hoy. Sí, Sobre sí. todo porque ayer te vimos con una locución, yo diría espectacular, abordando el tema del discurso del presidente. Cuéntanos un poquito de esto y sobre todo esos puntos que ustedes están destacando. Hablemos la verdad, Sí. se titulaba. Para contrastar con los datos que se ofrecen que no son verdad, o sea, cuando no se le dice la verdad al pueblo. Primero hay que reconocer que ese es un trabajo del partido. El secretario general es el vocero, pero es un trabajo de todo el partido, de la dirección del partido, que es el comité político, y del equipo técnico del partido, que estuvieron presentes además ayer en la actividad. El equipo técnico desde diciembre, encabezado por la compañera Soraima Cuello, que es la vicepresidenta del Secretariado de Políticas Públicas, ha venido reuniéndose, evaluando el desempeño del gobierno, institución por institución, evaluando dónde se ha fallado, qué promesas no se han cumplido, cuáles son los datos con respecto a políticas públicas de manera específica. Entonces, ese equipo técnico se reúne en vivo mientras el presidente está haciendo la locución y va observando los datos que el presidente da en el discurso y corrigiendo, ajustando el documento que ya nosotros preparamos de manera preliminar. Ustedes tienen un borrador con los puntos principales. Con la evaluación del gobierno hacemos un borrador. Con el discurso del presidente ajustamos ese borrador. Y eso es lo que se lee, que es la posición oficial del partido. ¿Qué nosotros nos dimos cuenta? Bueno, que hubo inexactitudes, así mismo lo dijimos, y también omisiones. Por ejemplo, en todo lo que se refiere a la realización en obras públicas, esencialmente, hay muchas omisiones. El presidente ya dejó de referirse a muchas obras que se repitieron en discursos durante los primeros 3 discursos del presidente de rendición de cuentas. Se repitió la carretera del Ámbar, no sé, varias obras. Ahora no se habló de nada de eso. Y la verdad es que en términos de obra pública es un gran fracaso lo que ha habido, la más baja inversión de capital de los últimos 60 años. A pesar, eso contrasta con el hecho de que es el gobierno que más presupuesto ha manejado de toda la historia democrática. Estamos hablando de cada año el presidente ha administrado más de 1 billón de pesos, y 1 billón en español, que no es, los ingenieros lo leen rápido, 10 elevado a la 12, ¿verdad? 10 elevado a la 12. Pero no, es que en inglés es 10, es 1000 veces más pequeño. No, aquí estamos hablando de 1 millón de millones de pesos. Es mucho dinero, mucho más que cualquier otro gobierno, además del endeudamiento. Entonces, lo que nosotros vemos es que antes nos endeudábamos, pero para invertir, para mejorar la vida de la gente. Ahora el endeudamiento ha sido básicamente para gasto corriente y para cubrir necesidades del gobierno. Lo otro que vimos fue las inexactitudes que tienen que ver, por ejemplo, con datos que el presidente ofreció al tema del desempleo. ¿Sí? Se dice, bueno, el desempleo ha disminuido. Sí, el desempleo ha disminuido de manera precaria, lo que significa que la gente, cuando se desespera porque no puede acceder a un empleo formal, se engancha donde pueda, chiripea, como decimos. Bueno, pero eso no son los empleos que nosotros queremos generar en la economía. Y cuando usted dice, bueno, pero los empleos formales solo han crecido en el sector público, que habla de una ineficiencia del sector público realmente, porque usted está aumentando la nómina pública sin que hayan aumentado los servicios, sin que se hayan creado empresas productivas en el Estado. No hay ninguna razón para que aumenten. En temas como la agricultura, no se dijo la verdad. O sea, cuando usted dice, bueno, nosotros estamos produciendo más arroz. ¿Y por qué estás importando más arroz? O sea, son datos que se caen solo con lo mismo que ofrecen las instituciones públicas. Usted entra y lo puede desmentir. Y así en varios aspectos de la política. El presidente, yo no me atrevo a decir que trató de ser más cuidadoso y por eso no se refirió a las obras públicas, pero igual
sus ministros frecuentemente, sus técnicos, lo ponen a decir mentiras. Sí. Sí, definitivamente. Johnny, hay algo que a mí me preocupó, y lo dije hace un poco cuando estaba analizando el discurso, y es que si vemos, el principal problema que todos los dominicanos entienden que tenemos es el alto costo de la canasta básica. Si te fijas en esto, estamos diciendo que un hombre que no había prometido que el 30% iba a disminuir un 30% los alimentos, estamos hablando de que ha subido en algunos casos 50, 58, en algunos casos 40%, pero cuando lo generas, estás hablando de un 48%. ¿Qué esperar qué puede esperar el pueblo dominicano de que ni siquiera nos hayamos referido a esto en el discurso? A mí me parece algo extremadamente peligroso porque lo que me dice es que no hay una coordinación y ni siquiera hay acciones a tomar en ese sentido. Sí, el presidente habló de hambre cero, pero no puede abordarse el tema del hambre o de acceso a los alimentos como usted está destruyendo el sector agropecuario. Y de hecho, el tema de los precios es una consecuencia precisamente del golpeo sistemático al sector agropecuario con las importaciones. Como tú dices, Elías, con perfección, hay alimentos como el arroz que ha subido más de un 70%. O sea, el arroz ha pasado, nosotros usamos el arroz selecto, pero usted puede coger cualquiera de las variedades, de 26 a 46 pesos. Eso es casi duplicar el precio del arroz. Entonces, evidentemente el dominicano, además de que hay datos concretos de que la gente está utilizando la tarjeta de crédito para comer. Es decir, la mitad de la población se está endeudando para comer, que es algo elemental. Lo que nosotros estimamos es que con la política actual que tiene el gobierno dirigida hacia el sector agropecuario, que es una política de indiferencia al sector, probablemente los precios de los alimentos van a continuar subiendo. No es algo que deseamos, es algo que preveemos, porque es una consecuencia de la política de importaciones. Usted abre la puerta a las importaciones, se debilita el sector agropecuario, que produce con calidad, pero además se desplanifica, porque usted inunda el mercado de productos en momentos que no son los adecuados. O sea, antes toda la política de importaciones primero se sorteaba, no había alguien que se iba a beneficiar de eso, porque los permisos eran por un sorteo y era transparente la asignación de permisos de importación, y segundo se planificaba, es decir, con las instituciones del sector agropecuario, las instituciones públicas, se decidía qué cosas se pueden importar, cuándo se pueden importar, en función de la producción agropecuaria. Para no hacer dumping. Sí, y además para no afectar la misma producción y descolocarla, porque nosotros somos exportadores en muchos de esos rubros. Claro. Johnny, yo tengo una curiosidad porque veía ayer en varias redes sociales que había gente que decía, claro, es que ustedes nunca van a estar de acuerdo, cómo ustedes refutan al gobierno, ustedes siempre van a llevarle la contraria. ¿Qué ustedes le dicen? ¿Qué le dice el PLD a los que entienden que ustedes quieren llevarle la contraria al presidente en una locución como la de ayer? Primero, en una democracia es lógico que la oposición es para hacer oposición. Pero lo que nosotros nos hemos cuidado como partido es de no hacer oposición vana, es decir, de no criticar en el aire. Nosotros tratamos de criticar con datos e incluso de reconocer. Nosotros reconocimos ayer que es un paso correcto la decisión del presidente de intervenir las cuevas del Pomier. 8 meses después, pero correcto. Correcto, sí. Ahora, nosotros lo que sí le cuestionamos es que esa misma preocupación por el medio ambiente no se vea reflejada en otros escenarios, como por ejemplo la barcaza que está instalada en el puerto de los Negros en Asua. Esa barcaza no es solamente un cuestionamiento que le ha hecho a la comunidad de los negros. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay varias instituciones que se han pronunciado con respecto a la contaminación que está produciendo, pero además la energía que venden es cara, es carísima. Casi a 30 centavos de dólar. De dólar, que afecta el mercado spot del sector eléctrico y encarece toda la energía, porque desde que esa planta entra, si es que entra, y si no entra, entonces estamos pagando la potencia instalada. Como quiera, es una pérdida para el Estado. Entonces nosotros le hicimos un llamado al presidente diciendo, oiga, presidente, en la misma dirección que usted intervino en la cueva del Pomier, cerremos esa barcaza. Eso hay que cerrarlo, hay que sacarlo del mercado. Pero aprovecho ahí para decir todo el problema que hay con el sector eléctrico. Las pérdidas se han disparado de 27 a 45%, casi el doble, y eso es falta de mantenimiento, falta de gestión, falta de capacidad, falta de gestión en la cobranza también. Y al mismo tiempo usted ve, cuando usted revisa la nómina pública de las sedes, que se han incrementado drásticamente la nómina. Entonces, se han metido empleados para que trabajen menos, porque hacen menos trabajo. El resultado es más ineficiente. Sí. Y mira, que una de las cosas que te iba a decir,
es el poco tiempo que le dedicó el presidente al sector eléctrico. Nada. Duró 1 hora y 25 segundos. Estamos haciendo esto, pero muy puntual. Pero en general, Johnny, cuando veo el discurso y me pongo a analizarlo, hay temas que faltan y creo que hay un tema importante que no fue tocado y que depende mucho del gobierno, que es el tema de la seguridad social, porque el gobierno es el que tiene al frente las negociaciones y la seguridad social afecta prácticamente a todos los dominicanos, estén o no estén laborando, por las familiaridades, por lo que significan los sistemas de pensiones, todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguna visión de que esto no haya sido tocado por una parte de la agenda legislativa del gobierno? Sí, bueno, primero yo creo que todavía se están negociando algunos aspectos de eso. Con respecto al tema del aumento de salarios, nosotros lo que sí dijimos es que primero, en los gobiernos del PLD se aumentó varias veces el salario, pero se aumentaba porque nosotros, con cierta estabilidad cambiaria, con estabilidad en los precios, ese aumento la población lo podía percibir. Ahora, usted está aumentando los salarios un 20%, pero el costo de la canasta básica y de muchos servicios, incluyendo servicio público, como la tarifa eléctrica, se llevan cualquier aumento salarial. De hecho, el aumento salarial queda por detrás, impide que el dominicano pueda cubrir la canasta básica, que es lo elemental, incluso con el aumento salarial. Así que nosotros lo vemos como algo incompleto, los pasos que se han dado. Claro, pedirle más al sector empresarial también es difícil, o sea, un problema sistémico el que estamos enfrentando en el país. Claro, pero ¿hay algún otro tema que ustedes consideren que el presidente omitió en la rendición de cuentas de ayer? Bueno, hay varios temas que se omitieron. Por ejemplo, el presidente no hizo referencia profundamente al descalabro del sector salud. De hecho, la conferencia del episcopado, antes que nosotros, se pronunció con respecto a eso, y el CODUE, a la precarización de los servicios, pero también a la falta de insumos y de medicamentos en las farmacias populares y en los hospitales. El presidente decidió no referirse al tema, habló del remozamiento por error. Nosotros asumimos que fue un error. El presidente dijo construcción de como si fueran nuevos los hospitales. En realidad es remozamiento, porque en el discurso escrito dice que es remozamiento de 68 hospitales, pero tampoco dice cuáles, ni dónde, ni a qué nos referimos con remozamiento, porque pintar un hospital no lo está remozando, ¿verdad? Entonces, nosotros nos pareció como muy impreciso el discurso con respecto al sector salud y evidentemente se omitió. En el pasado gobierno de nosotros estábamos muy acostumbrados a que se dieran detalles de cómo se equiparon, de qué se inauguró. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el Luis Eduardo Aybar, que está prácticamente abandonado, una obra del gobierno del PLD, y varios hospitales que están en una situación crítica en el Gran Santo Domingo, que es donde una gran parte de la población se atiende. Nosotros también nos hemos percatado de que todo el sistema de atención primaria que se estaba montando, que es elemental para el futuro del sistema de salud, prácticamente se ha abandonado. Todos los avances que se hicieron en esa dirección se han abandonado. Entonces, yo creo que ha sido omitido casi por completo el tema de salud. Igual hubo muchas imprecisiones con el tema de educación. El tema de educación es otro de los grandes abandonados de la política del presidente Luis Abinader. Él habló de 72 escuelas, eso da pena. O sea, que usted después de 4 años hable de inaugurar 72 escuelas. Nosotros hicimos 24,000, 26,000 aulas, 26,000. Y dejamos 11,000 en construcción. 11,000 son unas 700 escuelas más 700 o menos. escuelas. Unas 700 escuelas son 11,000 aulas. De 700 escuelas que le dejamos en construcción, han acabado 72, ni siquiera el 10%. Y hay más de 100,000 niños fuera de las aulas, precisamente por eso, porque no hay condiciones en términos de infraestructura para acoger esos niños. Ahora, yo tengo una curiosidad, porque ya que tú dices eso y tú mencionabas de que el PRM ha tenido el mayor presupuesto de toda la historia democrática, ¿por qué o a qué se debe, según el criterio de ustedes, que vayan tan lentos en tantas cosas cuando tienen mayor presupuesto y tienen mayoría en casi todo? Sí. ¿A qué? Uno, para ser decente con el lenguaje, piensa que hay ineficiencia, ¿verdad? Que hay incapacidad, que es ineficiencia, que hay indolencia, o que simplemente las prioridades son otras. En el sector público las prioridades son otras. Nosotros lo que sí hemos visto un incremento brutal de la nómina pública y por lo tanto del gasto corriente del gobierno en cosas que no son inversiones, pues, ni en términos de construcción, ni en términos de salud, ni en términos de educación.
En educación, mucha gente decía, bueno, pero lo que hizo el PLD fue prácticamente infraestructura y servicios como la alimentación escolar. Bueno, porque eso era lo primero que había que hacer, esa era la necesidad en ese momento. O sea, como a usted le faltaban escuelas para hacer la jornada escolar extendida, tenía que construir escuelas. Nosotros pues dimos ese paso de avance. Se esperaba que ahora se comenzara a avanzar en otros aspectos que tienen que ver con la calidad del sistema educativo, con la calidad de los docentes, pero eso este ha sido un cuatrenio perdido en términos de educación. De hecho, franco retroceso. El presidente habló de que hubo una ligera mejoría en los resultados de las pruebas diagnósticas de ciencia matemática, pero el presidente se equivocó. Sí, en realidad hubo una ligera, un retroceso significativo. De 27% de estudiantes que aprobaron como satisfactorios en el año 2017, se pasó a 23% en el año 2023. O sea, lo que ha habido un retroceso. Pero por alguna razón la cifra se sirvió totalmente distinta a la realidad. Sí. Claro. Johnny, a mi entender muy particular, yo veo un PLD muy activo, ¿verdad? Veo también que este fin de semana estarán también tú y el presidente Medina, tanto en Asua como en la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué puede esperar el pueblo del Partido de Liberación Dominicana, que tiene esa gran obra de gobierno, pero que quizá la gente le cuestionaba, digo le cuestionaba porque veo esa energía, le cuestionaba su rol de oposición? Y te lo decían, ustedes tan buena obra, tan buena, pero creo que no han hecho. ¿Qué le espera qué espera el país con un PLD que se siente renovado en estos momentos? El PLD hizo su congreso y en el congreso uno de los puntos fundamentales fue precisamente fue una crítica pública del presidente. Que dijo, hicimos una oposición light o ligera. Y es cierto, estos primeros 4 años, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, porque pasa un tiempo en el que usted sale del poder y se da cuenta que está fuera del poder, es un asunto de prácticas. Entonces, yo creo que estamos en ese tono ya de hacer la oposición que se tiene que hacer. Entiendo que falta todavía un poquito más. Creo que la militancia del partido en el territorio tiene que asumir las causas de la población. Lo que hace que un partido tenga prestigio y tenga el reconocimiento de la sociedad es cuando asume el discurso de la gente, los problemas de la gente. Porque la trampa en la que caemos muchas veces los partidos es que pasamos una gran parte del tiempo en la agenda propia de los políticos, ¿verdad? De lo que nos preocupa a los dirigentes políticos. ¿Pero en qué sentido lo que es propio? ¿En qué sentido? Por ejemplo, los procesos internos, los resultados de esos procesos internos. Claro, Johnny va a ser secretario, sí. Fulano va a hacer tal cosa, ¿verdad? Sí, las posiciones externas también electivas. Pero se pierde mucho tiempo en eso. En eso. Entonces, por ejemplo, para nosotros es fundamental ahora que el Comité Provincial de Asua, que lo vamos a visitar el sábado, comprenda que la causa de la barcaza en el Puerto de los Negros es una causa del PLD. Sí. Primero, porque está en nuestra declaración de principio, nosotros somos un partido que cree en el medio ambiente. Y segundo, porque es una preocupación de la sociedad. Y por lo tanto, esa tiene que ser una preocupación del partido. Y en la medida en que asumimos los problemas de la gente, en esa medida nos ganamos el respeto de la gente. Y ese respeto luego se puede movilizar electoralmente. No ocurre al revés, lo otro es muy vacío. Claro, y por eso, ¿tú sabes por qué hacía la precisión de lo propio? Porque es que ayer vimos algo que a mí me llama mucho la atención. El PRM en el Congreso Nacional hizo una medición de fuerzas. Sí, Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud, Yayo Sanz Lobatón. Nosotros hacíamos el análisis hace un rato y decíamos, ¿estará gobernando solo el presidente los próximos 4 años, los 3 años? Y yo le pregunto ya a la oposición de este lado, ¿cómo afecta el hecho de tener los presidenciables y todas las figuras vinculadas a ellos en la gestión de un gobierno que vaya a terminar con éxito? El PLD conoce esa lección, la conoce. De hecho, nosotros siempre dejábamos esa discusión para último, en los últimos años. Tiene sus pros y sus contras. Tal vez desde el punto de vista político no es lo mejor, pero para la gestión pública es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Dejarlo para último? Claro que sí, porque hay que hacer un gobierno, hay que hacer una gestión. Entonces usted tiene 5 años, este es el 5º año, ¿verdad?, que no puede presentar ningún resultado, no hay realizaciones importantes, que no hay una obra de gobierno, que no hay una bandera que usted dice, nosotros hicimos esto, este es el legado que vamos a dejar. No hay nada del PRM que se puede decir, este es un legado del PRM. Hay mucha gente que les reconoce, por ejemplo, la intención del presidente en términos de transparencia, pero la intención no es suficiente, porque cuando usted va a solicitar información pública, no te la da. Entonces la transparencia no es tal. Y lo dice alguien que la solicitó. Sí, entonces no es tal, sino más bien como una declaración de intención. Okay. Entonces hay muy poco que mostrar, para decirlo de esa manera.
Y ya todos los funcionarios se están alineando con proyectos presidenciales, van a dejar de hacer su trabajo. Para ir a actividades. Porque ya ellos lo que están en campaña. Si vamos a tener menos de lo que tenemos. Sí. Nada, a partir de ahora. O sea, lo que nosotros vemos es que muchos de los servicios públicos que ya están en condiciones muy precarias se van a empeorar en los próximos años. Eso le daría una ventaja al PLD para que los próximos años pueda fortalecerse, robustecer más su imagen pública y sobre todo porque hemos visto que el PLD o cualquier partido necesita aliados. Muchos de los aliados de ustedes ahora son aliados del gobierno. ¿Cómo van a hacer eso? Sí. Bueno, yo creo que el liderazgo de la oposición es para el partido que haga oposición. O sea, no puede haber un líder de la oposición sin hacer oposición al gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo es, la tarea del PLD, de nuevo, es asumir el discurso de la gente. O sea, bueno, los servicios se van a precarizar. Nosotros no nos sentimos felices de eso. Nos sentimos preocupados. Entonces vamos a estar atentos a lo que hace el gobierno, denunciando lo que hace el gobierno, sugiriéndole al gobierno cómo debe hacer las cosas. Y en esa misma medida vamos a ir encauzando al pueblo dominicano. ¿Eso puede significar una ventaja? Lamentablemente sí puede significar una ventaja para el PLD, pero no es esa la ventaja que quisiéramos. Claro que sí. Quisiera que se hiciera bien. Sí. Johnny, tú eres una persona muy estudiosa de temas políticos. En un futuro gobierno del PLD, ¿cuáles son temas que quedaron pendientes que el partido debe de manera puntual tomar y decir, yo esto en este cuatrenio yo tengo que terminar esto, tengo que hacer esto, y que va en consonancia con el sentir del pueblo dominicano? La calidad de la educación, yo creo que es un desafío pendiente de nuestro país. Se avanzó mucho en términos de infraestructura y de garantizar las condiciones de existencia de los estudiantes y de los padres, la alimentación escolar, la utilería, pero todos sabemos que eso no es suficiente. Entonces todavía hay que avanzar mucho en la formación de los docentes, en la calidad de la educación, en la evaluación del proceso educativo dentro de las aulas. Esa es una tarea pendiente. En términos de salud se avanzó muchísimo, pero tampoco podemos decir que estamos en el lugar que quisiéramos como país, y creo que es una causa que tiene que abrazar el PLD y que es parte de su programa de gobierno. En términos de seguridad, ¿por qué? Bueno, porque el país ha visto un retroceso en términos de la seguridad ciudadana. Nosotros hemos pasado durante estos 4 años un aumento de la tasa de homicidio, un aumento de los crímenes comunes, un aumento de los feminicidios en estos 4 años. ¿Se puede endilgar eso al gobierno? Bueno, lo que pasa, el gobierno no es el que sale a asaltar, evidentemente, pero el gobierno es el que tiene la fuerza pública. El monopolio de la violencia es del Estado. Y por lo tanto, el que tiene que controlar la criminalidad es el gobierno, el que tiene que garantizar la seguridad ciudadana es el gobierno. Y cuando usted ve que la tasa de homicidio, nosotros la dejamos en 9.4, pero además fue sistemático. Nosotros la cogimos en 18 y la comenzamos a bajar año tras año. Usted busca la curva y es descendiendo. O sea, no es producto del azar, no fue que en el 2019 bajó de repente, no, fue sistemático. Entonces, en el 2020 fue la más baja, yo no la menciono, porque me van a decir, bueno, es que el 2020, la pandemia, nos enclaustramos. Pero si usted busca el 2020, fue la más baja de enero a agosto, y de septiembre a diciembre fue altísima, fue más alta que en el 19, en esos mismos meses. O sea, que evidentemente la política pública influye definitivamente en el resultado. Claro, y un resultado que me imagino que ustedes esperan es la efervescencia nuevamente del PLD. ¿Cuándo veremos a Danilo Medina nuevo en las calles? Ustedes van el sábado para Asua, pero sí, eso es por un tema puntual. No, nosotros ya arranca la agenda de Danilo. Todos los sábados y todos los domingos vamos a tener una provincia diferente. No son visitas sorpresa estas son anunciadas. Son anunciadas, sí, estas son anunciadas. Ya de hecho el calendario está hecho. Nosotros de aquí a junio le vamos a dar la vuelta al país. De marzo a junio. A junio. Y ya se han recorrido 4 provincias también, sí, así que se inició ese proceso. ¿Cómo ustedes harían, de alguna forma, hay muchos de los sectores que tocó Danilo Medina con la visita sorpresa, y yo no sé si tienen memoria todavía para recordar los vaivenes, sobre todo el sector agropecuario, y con las situaciones que se están dando en la actualidad, de gente que sale a decir como que no está en la mejor condición? Sí, no, el PLD tiene una fortaleza en el sector agropecuario, sobre todo en los microproductores, en los pequeños productores, toda esa gente que fue beneficiada de la visita sorpresa, porque ese programa se descalabró. Sí. Primero se desacreditó, ustedes lo saben, durante la campaña, que la visita sorpresa, igual que se intentó desacreditar Punta Catalina. Sí. De hecho, hubo toda una campaña. Ahora es la planta más eficiente, reconocido, la planta que se pagó sola y todo eso.
y de hecho no tuviéramos energía en absoluto si no fuera por Punta Catalina, pero se intentó irresponsablemente descalificar a Punta Catalina. Y se hizo lo mismo con el sector agropecuario, pero ahí se fue más lejos porque se le quitaron insumos, se le quitaron los equipos, se le quitó el financiamiento. El financiamiento del Banco Agrícola, que durante la gestión de Carlos Segura Foster fue la única gestión probablemente que el Banco Agrícola fue totalmente sostenible en términos de los resultados, ¿verdad?, financieros. Pero al mismo tiempo cumplió su rol, que era financiar a los pequeños productores. Hoy, cantidad de dirigentes del PRM han podido acceder a financiamiento blando sin tener producción agrícola, y eso se ha denunciado muchas veces, el mismo Carlos Segura Foster lo ha dicho, y evidentemente eso ha tenido un impacto. Prácticamente una gran cantidad de esas cooperativas y de esas pequeñas asociaciones se han descalabrado. Claro, yo tengo una curiosidad con relación. Mucha curiosidad de ver. Para que se me vaya. Con relación a esto, porque estamos viendo a un PLD tal vez renovado, un Fénix, viendo a un Johnny Pujols como secretario general, y si el tiempo da, digo el tiempo, los 3 años, para volver a posicionarse en el imaginario público como una opción, y sobre todo que hay una puja de si hay una posible alianza, ¿quién tiene que liderarla? ¿Qué ven ustedes con esto, Johnny? Sí, bueno, el PLD tiene un gran desafío, el tiempo es corto, y Elías y yo y todos los compañeros lo sufrimos, ¿verdad? Porque ese es el tiempo de la vida que uno le dedica a esa actividad, a la política. Pero lo que yo siento es que el PLD tiene una estructura muy sólida en el territorio. Ese siempre ha sido su ventaja. La tarea fundamental es hacer que esa estructura haga el trabajo que tiene que hacer. En la medida en que esa militancia suma las tareas del partido y las causas del pueblo dominicano, pues se va a posicionar electoralmente, y en ese sentido el tiempo sí da y sobra. De hecho, usted me dice, ¿estaríamos seguros nosotros en enero del 2019 usted podía decir que el PRM iba a ganar? No. ¿Por qué? Bueno, porque ocurrieron un conjunto de hechos. Nosotros no queremos que nos sorprendan los hechos, nosotros queremos construirlo, y eso va a requerir esfuerzo, pero es posible. ¿Y sobre qué organización en el marco de una potencial alianza encabeza? Bueno, ¿Pero la visualiza? yo creo que en un partido político uno no se cierra nada, pero lo importante es ahora mismo hacer oposición, porque somos organizaciones opositoras. Entonces, si usted pretende encabezar la oposición, usted tiene que salir a hacer oposición. Y el PLD ha comprendido eso y está haciendo esa tarea. Claro, perdóname, Liam. ¿Qué le dice el PLD, digo como secretario general, a los que han renunciado, se han ido del PLD? Mucha gente que se benefició mucho del PLD. Bueno, es normal, porque cuando un partido pierde, la gente está acostumbrada a estar en el partido de gobierno. Cuando el PLD no estaba en el gobierno, era un partido pequeño, de 33,000 miembros hasta el 2000 y de menos de 1 millón de miembros en el 2004. Llegó al poder con menos de 13,000 miembros en el 96. O sea, todos esos miembros que llegaron y nos volvieron un partido de 3 millones de miembros, que es mentira, no lo tiene ningún partido, ni lo tuvo el PLD, ni lo tiene el PRM ahora. Son gente que están cerca de la estructura de gobierno, que es otra cosa. Entonces, el PLD está tomando el tamaño que tiene que tener para su funcionalidad. A los que se han ido, algunos se han ido por tristeza, por decepción, y otros se han ido en franca traición a lo que significó el PLD para ellos y para el país. Bueno, con los que se han ido por eso, nos apena mucho esa actitud, pero ni modo. Ahora, los que se han ido por tristeza, por decepción, por cualquier cosa, el PLD tiene la puerta abierta. Tiene la puerta abierta para recoger. Claro que sí. Claro. Johnny, tú dijiste algo antes que no quiero que deje que se vaya, como que quede ahí. Dijiste, para ser el líder de oposición hay que hacer oposición. Es decir, tú no sientes los otros partidos de oposición haciendo oposición. No, definitivamente no, Elia. Esa es la verdad, hay que decirlo. Los demás partidos han sido muy complacientes con el gobierno. No es solo el PLD que hizo oposición light. En los 4 años pasados no hubo oposición al gobierno. Nosotros hicimos oposición light, los demás también, pero nosotros estamos cambiando el tono. Entonces es hora de que, ¿quién debe encabezar la oposición? El que haga oposición. Claro. ¿Y usted está sintiendo o midiendo el humor social, la temperatura de la población con relación a los temas que se dan? Porque a diferencia de los primeros 2 años, en plena pandemia y después que salimos de ella, al gobierno solamente se le alababa, pero ya no se ve así, tanto en redes sociales como en otras, cualquier cosa. El propio presidente en su cuenta, yo veo que es donde tal vez más te tratan bien. La gente ya le dice como no tenemos fe en usted, no es lo mismo de siempre,
hay mucha gente que no entiende las políticas públicas, cómo es que lo benefician, o que les dicen una cosa y expresan mal la realidad que yo estoy viviendo. Sí, hay mucha decepción, hay desesperanza, hay desilusión. La gente fue generosa con el presidente de la República durante los primeros 4 años, porque se apostaba a la intención y al discurso, aunque no hubieran hechos, porque todos estábamos conscientes de que no habían realizaciones, pero usted decía, bueno, vamos a esperar, tiene buenas intenciones, no sé, ese era el lenguaje que nosotros medíamos. En las redes sociales y también en los estudios que se hicieron con grupos focales de opinión pública. La verdad es que ya la gente está totalmente decepcionada, desilusionada. Y yo le voy a decir algo, Loreni, la gente quisiera tener ilusión. La gente no se siente feliz cuando está desesperanzada. La gente quisiera tener esperanza. Y al mismo tiempo que la gente se siente desesperanzada del presidente de la República, con todo lo que se ha dicho del sistema de partidos, con todo el ataque que hubo contra el PLD en los últimos años, se ha afectado gravemente la imagen de la actividad política, de los políticos y de los partidos. Entonces, lo triste es que la gente se decepcione de la democracia, porque ahí sería peligroso. ¿Cuál sería la alternativa a eso? Entonces, nosotros tenemos que volver a generar esa ilusión. Es una tarea compartida, porque también tenemos que educar a la población. La cultura política de nosotros es muy elemental, muy baja. La gente está muy politizada, pero tiene una comprensión muy elemental a veces de los temas. Entonces, tenemos que hacer esa labor como un poco pedagógica, de irle explicando a la gente qué hicimos, en qué creemos, qué cosas promovemos como partido, qué cosas hicimos desde el gobierno y luego qué cosas estamos proponiendo y cómo es que nos estamos diferenciando, porque es fundamental diferenciarse. Al final, cuando usted va a un proceso electoral, lo que usted quiere es que la gente lo escoja por su capacidad para hacer cosas. Y muchas veces lo que se impone es el discurso. Y el discurso puede estar muy camuflado, puede camuflar las intenciones reales que se tienen o la falta de capacidad para implementar lo que se propone. Sin embargo, tú sabes que con eso que tú mencionas, de que hay que educar, de que hay que orientar a la población de manera llana, también hay algo que yo me he dado cuenta en redes sociales, lo he mencionado aquí, veo que la gente está con una frase muy constante, no sé si tú, me imagino que sí la has escuchado, hay que pedirle perdón al PLD. ¿Te han oído eso? Sí. ¿Y qué le responden o cómo lo harían ustedes aprovechando algo que parecería que es una tendencia de mucha gente? Mire, yo creo que no hay que pedirle perdón al PLD, sinceramente. ¿Por qué? Porque los pueblos toman decisiones en función de sus expectativas y la gente puede ser engañada por una propuesta y eso no significa que tengan que pedirle perdón a la organización. Quienes hayan difamado al PLD sí deberían algún día disculparse con el partido, pero esos son personas puntuales, ¿verdad? Organizaciones puntuales, no el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no tiene que pedir perdón. Y igual que he dicho anteriormente que el PLD no tiene que pedir perdón porque es una organización. No, ¿por qué tendría Elías o yo que pedir perdón? Nosotros no hemos hecho nada más que dedicar nuestra vida a esta actividad. Y el PLD es una organización, por lo tanto, claro, es una forma jocosa de la gente de reconocer que el PLD sí estaba preocupado por ellos, que sí gobernaba pensando en la gente y ese reconocimiento que vivía mejor. Y ese reconocimiento nosotros lo asumimos con mucha humildad, como un halago, ¿verdad? Con mucha humildad, pero nada más nos sirve para mejorar. No podemos hacer otra cosa con eso. Bueno. Johnny, en esta parte final, me gustaría que tú le dieras un mensaje a la sociedad dominicana, al igual que muchos compañeros del partido, obviamente parte de la sociedad, pero esto tiene muchos compañeros que dan seguimiento, sobre ese futuro del PLD y esa esperanza que se renueva, sobre todo en esta nueva etapa del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo creo que la sociedad dominicana en los últimos 10 años ha podido contrastar dos modelos, dos visiones distintas. Una de un grupo de dirigentes políticos que tienen una agenda que no favorece o no beneficia a las grandes mayorías. Y la agenda del PLD, que es una agenda que al mismo tiempo que promovió el crecimiento, que garantizó la paz social y la estabilidad democrática, promovió la justicia social, o sea, el crecimiento con equidad. Y por lo tanto la gente pudo vivir mejor en el ensanchamiento de la clase media, la capacidad de consumo de la población. Y ese modelo es al que tenemos que recurrir nuevamente y el que el PLD va a proponer. Y lo segundo que le diría es que no perdamos la esperanza, porque igual la actividad política no va a desaparecer, ¿sí? Y la apuesta más segura es la apuesta al sistema de partidos, porque el sistema de partidos es el que ha garantizado esa paz social y esa estabilidad democrática. Sí. Claro.
Johnny, no puedo despedirte porque después voy a tener problemas porque tú andas con mucha gente que son amigas mías. Sí. Vi por ahí a Julie Bellis, vi por ahí a Vi Pedro. a mi amiga Julie Belli Wanderpool, a Pedro, Yo a no sé por qué Tomás. se fue corriendo por ahí, si fue que yo... Julie Belli, Pedro, Tomás, que son de ese equipo de soporte de la Johnny, casa. que Está son bien amigos acompañado tú, y que son Johnny. amigos de nosotros también, Sí. porque después me dicen Elías, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, agradecer a ellos también por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros bien, dando esta... aprovechamos no solamente el discurso y vimos otro tema. Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes no se muevan, que en breve seguimos con más de su espacio a primera hora. Amén. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.